no solamente es hablar de pandillas, no solamente hablar de delincuencia común, como lo mencionaba en un inicio, sino que vemos que en el mismo gobierno, a alto nivel, pues lamentablemente hay varios hechos que siguen en la impunidad. Por el momento, la Fiscalía General de la República ha dado un paso importante en cuanto a la investigación penal que ya inició en contra del ministro de Salud por las compras corruptas que ha estado realizando de insumos médicos, que las compró a un precio mucho mayor de lo que cuesta en el mercado. Que además los compró varios insumos a empresas de su propia familia y que estos no tienen la calidad que garantizan pues, el cuidado de las vidas del personal de salud. En el caso de, por ejemplo, Entonces, ese es un problema estructural. del Ministerio de Agricultura, que creo que ha reservado información por 2 años, ¿esto tendrá algún tipo de relación con este tema? Por supuesto, de hecho, el ministro de Agricultura anteriormente, junto con otras compañeras, Anabel Belloso y la diputada Josefina, interpusimos oportunamente un aviso por el uso ilegal que él estaba haciendo de recursos públicos sin que esto fuera avalado por la ley. Hay que recordar que es la Asamblea Legislativa quien avala a través del presupuesto los distintos gastos que debe hacer un gobierno. Y si eso no está debidamente presupuestado, esto es ilegal, tal como lo establece la Constitución. Por lo tanto, nosotros denunciamos que varias compras que ha sido comprobado de que el ministro de Agricultura realizó esos contratos para proveer algunos alimentos que pues, la misma población se ha quejado de su calidad a empresas fantasmas en Sinaloa, México. Yo no quisiera especular sobre qué tipo de empresas son las que están radicadas en Sinaloa, pero llama la atención que los periodistas fueron a investigar en la dirección donde estaban supuestamente radicadas estas empresas y no había absolutamente nada. Esto parece de película realmente. Y se ha detectado en otros casos también en los que incluso un banco estadounidense, el banco Wells Fargo, retuvo una transferencia que realizó el Ministerio de Salud a una empresa de cerámica para compra de insumos médicos. ¿Por qué tiene una empresa de cerámica vender insumos médicos? Eso, por supuesto, fue reportado como operación sospechosa de lavado de dinero a las autoridades estadounidenses y esa transferencia ha sido retenida en los Estados Unidos. Y eso es parte de las investigaciones que está llevando la Fiscalía General de la República, porque dineros públicos, dineros de los salvadoreños han sido desembolsados a empresas y no han sido recibidos los insumos. Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Salud han firmado como que si estos bienes han sido recibidos. Y es lamentable que se aproveche de una pandemia este gobierno para hacer ese tipo de actos de corrupción. Entonces, nosotros vemos como un avance el hecho de que se inicien estas investigaciones, pero por supuesto nosotros pedimos que sean investigaciones serias e independientes y que lleven resultados. Por el momento es muy temprano para poder celebrar, digamos, enteramente, pero definitivamente es un avance en cuanto a lo que habíamos estado viendo desde el inicio de esta administración, en el que ha habido un incumplimiento reiterado de la ley y prácticamente todo eso quedaba en la impunidad. Todavía hay casos en los que nosotros esperamos y exigimos que se aplique la justicia, como es la persecución que se ha estado haciendo a distintos periodistas. Eso es un atentado contra el derecho fundamental de la libertad de expresión, la libertad de prensa, y nosotros pedimos que la Fiscalía General de la República también actúe en estos casos para que no queden impunes. Muy bien, bueno, ahí tenemos el análisis que ha hecho Víctor Sasso con respecto a los temas. Voy a aprovechar el paréntesis para irme al espacio de los comentarios, donde pues ya hay participación, obviamente.
Agradecemos a todas las personas que ponen sus comentarios, que nos están viendo ya sea en Europa Central, a través del Emporio Digital o Televisión Alternativa desde Milán, también desde Estados Unidos en La Plática, en Houston, también en El Salvador, en las demás páginas que pertenecen a esta alianza, TDS, Informativo TDS, Noti 24/7 de La Paz, Noticias Santiago Nonoalco y también Canal 1 El Salvador. Además nos pueden encontrar en YouTube, en Twitter y también los podcasts del Emporio Digital en Spotify, en Google Podcast y también en SoundCloud. Así es que no se la pueden perder, ya sea más tarde nos pueden buscar, escucharla y o vernos también a través de las redes sociales. Nos vamos al espacio en los comentarios donde Néstor Cuellar pues dice saludos diputado, nuevamente Néstor Cuellar, la diáspora iremos a votar por usted, saludos. Isabel Miller, grandes aportes diputado Suazo, Rey Navarro, pues hashtag Suazo diputado San Salvador, Ana Marina Alvarenga Barahona, igual hashtag Víctor Suazo diputado, Humberto Sestoni, muy profesional el planteamiento, Rey Navarro, Juventud al Frente, nuevamente, Néstor Cuellar, Rostros Confiables, Víctor Suazo diputado, el hashtag Víctor Suazo diputado, Alonso Acosta también, Pablo Molina, buena información Víctor, Alonso Acosta, los salvadoreños en Europa apoyamos a Víctor Suazo diputado porque es una persona muy capaz y honesta y confiamos en su compromiso y su sabiduría. Si el presidente, el presidente de lucha, el futuro es nuestro. Por la sangre de nuestros mártires juramos vencer al frente y FMLN. Y Rey Navarro, pues capacidad y buen manejo de los temas del país. Ahí estaban los comentarios. Muchas gracias a todos por escribirnos. Obviamente a los que nos ven o nos verán, obviamente después. Bueno, continuamos con la entrevista. Hemos tocado ya los temas del agua, hemos tocado los temas de seguridad, de justicia. También el tema importante que vamos a ver ahora pues sería de las AFP, que lo vamos a enlazar con el salario mínimo, porque mucho se habla actualmente con respecto a este tema, pero tiene mucho que ver también, obviamente, el planteamiento de querer nacionalizar las AFP, porque hay muchas propuestas, obviamente, no solo es una, sino que también hay de poder, digámoslo así, corregir o mejorar la actual administración de fondos de pensiones, o nacionalizarlo. Hay opciones, pero Víctor Suazo nos va a comentar cuál es la visión que él como, bueno, ahora ya es candidato a diputado oficial por el partido de FMLN, por el departamento de San Salvador, nos va a comentar cuál es la visión que tiene al respecto. Y obviamente pues vamos a tocar tentativamente lo que es el salario mínimo. Víctor. El planteamiento es correcto, Eric, porque si no tenemos salarios dignos, no podemos tener pensiones dignas. El nivel de la pensión depende del nivel de salario y por lo tanto no solamente tenemos que ver el tema de pensiones, sino que hay que verlo de manera integral y eso implica también ver cuáles son los salarios que tenemos acá en El Salvador. Y es lamentable que se haya estado posponiendo la discusión del aumento del salario mínimo. Fue una de las promesas que hizo el gobierno actual de que al llegar al gobierno se iba a revisar el salario mínimo, pero lo que vimos es que el presidente, bueno, en aquel entonces uno de los vicepresidentes de la ANEP prácticamente salió regañando al ministro de Trabajo actual y se pospuso la discusión y en eso vino la pandemia y ahora prácticamente es muy improbable que se plantee el aumento del salario mínimo, al menos en el sector privado. Y eso, por supuesto, que va a repercutir en el nivel de pensiones que nosotros tengamos. Ahora bien, si nosotros tenemos pensiones bajas, pero además de eso tenemos un sistema privatizado de pensiones que ha demostrado, no solamente en El Salvador, sino que en el mundo entero, podemos ver el caso de Chile, en el que han habido fuertes manifestaciones y se ha logrado que se apruebe un proceso de discusión de una nueva constitución en Chile, donde una de las principales demandas es precisamente eliminar el sistema de las AFP. Entonces, si nosotros tenemos
salarios bajos, pero además tenemos un sistema de pensiones que ha demostrado que a las únicas personas que benefician son a los dueños de las AFP, que son los que manejan el sistema financiero, los bancos, las aseguradoras, y esto va en detrimento de los trabajadores, pues estamos ante una situación en la que vamos a tener pensiones precarias, y eso, además de perjudicar al trabajador, genera un alto costo para el Estado, porque es el Estado quien debe estar financiando el beneficio de la pensión mínima, por ejemplo, acá en El Salvador. Si nosotros tenemos un salario con este sistema de pensiones basado en las AFP, aunque tengamos un salario que implique ser el doble de un salario mínimo, estamos hablando de $600, aún así, con este sistema, muy difícil tú puedas tener una pensión mayor a lo que establece la garantía mínima de pensión. Estamos hablando de $207. Con un salario de $600, difícilmente tú logres sobrepasar esa pensión mínima de $207. Entonces, estamos hablando que es necesario, al igual que lo han hecho otros países, que se elimine el sistema. No hay otro camino. Ningún sistema es perfecto, eso lo conocemos perfectamente, pero de lo que también estamos seguros que el sistema de AFP no sirve y no funciona y no funcionará nunca, porque nosotros en El Salvador, por más reformas parche que se han tratado de hacer, nunca se soluciona este problema. Al contrario, pues estamos viendo que el problema cada vez se va haciendo más complejo, y ahora con esta crisis económica mundial, sí, pero que ha tenido un impacto mayor en El Salvador, producto de la poca o nula planificación en cuanto a la reapertura económica, estamos viendo que prácticamente el tema de pensiones se está volviendo en una bomba de tiempo. Por lo tanto, aquí creo que la solución pasa porque directamente los trabajadores administren sus pensiones, los trabajadores junto con los jubilados, que son además los que tienen derechos adquiridos, y son pues las mejores personas que pueden administrar esto a través de una institución autónoma de derecho público, que esté separada del gobierno. Tampoco veo que sea correcto que sea el gobierno quien administre directamente las pensiones, porque hemos visto concretamente en esta administración un desorden en cuanto a las finanzas públicas que prácticamente nos está llevando ya muy cerca de caer en un impago selectivo. Hemos visto cómo a las alcaldías se les deben ya 6 meses de FODES, que es una obligación constitucional, y pues el gobierno prefiere gastar en otro tipo de cosas, como lo es publicidad, comprar, ya que tú estás en Zaragoza, España, Eric, una de las compras que están siendo investigadas por el Ministerio, por la Fiscalía General de la República, es una compra de insumos médicos a una empresa de repuestos automotrices en España. Entonces, el dinero, si lo gastamos en ese tipo de corrupción, nunca va a alcanzar. El gobierno también acaba de gastar $250,000 en levantar la imagen del ministro de Defensa cuando este era interpelado, y pues también hemos visto cómo se está gastando más de 1.6 millones en pagar lobistas para mejorarle la imagen al presidente en el exterior, concretamente en los Estados Unidos. Entonces, existe un desorden en las finanzas públicas, por lo tanto no creo que este gobierno tenga la capacidad, tan siquiera, de administrar un sistema de pensiones. Por lo tanto, deben ser los mismos trabajadores, junto con los jubilados, que administren este sistema, aunque se tenga de alguna manera participación del Ejecutivo, porque, queramos o no, tiene la función constitucional de garantizar el equilibrio presupuestario y dirigir las finanzas públicas. Pero principalmente deben ser los trabajadores quienes administren este sistema de pensiones, que sea como el sistema que funciona en la mayoría de países del mundo. Que sí, hay problemas, por supuesto que los hay, pero es el sistema público de reparto el que tiene mayores garantías para los trabajadores, y hacia eso debemos avanzar. Muy bien, muchas gracias, Víctor, por el análisis.
Me voy nuevamente al espacio de los comentarios porque tenemos también